Bienvenidos a una clase más. Hoy tenemos el tema, no un tema, el tema de la ansiedad. La clase pasada estuvimos desarrollando un poquito estas tres problemáticas que el hombre de nuestros días padece, ¿no? Habíamos hablado la clase pasada acerca del estrés, habíamos hablado acerca de la depresión y de la ansiedad en cuanto a unos conceptos muy básicos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que allí el problema estaba por no sabernos situar dónde estamos, con no saber tener los pies en el presente en el que vivimos y estar trayendo a nuestro presente el pasado, que en realidad tiene que quedar en el pasado, no puede estar en el presente, o el futuro, que tampoco tiene que estar en el presente, tiene que estar en el futuro, cada cosa va a su lugar, ¿no? Ahora, cuando yo me traslado a vivir en el pasado y estoy como empantanada ahí y no salgo ni para atrás ni para adelante, entonces ya se llama depresión, ¿no? Exceso de pasado. Cuando yo me instalo a vivir en el futuro que todavía no llegó y ni siquiera sé si algún día va a llegar esa situación que a lo mejor estoy temiendo o imaginando, y toda mi vida gira en torno a eso y me proyecto demasiado hacia adelante, y bueno, ahí ya voy a estar en el terreno de la ansiedad, ¿no? Exceso de futuro, como vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando no sé manejar el presente en el que vivo y me aturdo demasiado con cosas que me afectan, que me hacen mal y que perjudican mi salud, allí me estreso y el estrés es el exceso de presente. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿eh? Para ser saludable en nuestra vida. Bienvenidos a todos. Ahora sí, yo creo que ya estamos bastantitos más. Hacíamos unos minutitos para darles tiempo a ustedes a llegar. Hoy el tema de la ansiedad es el tema que vamos a desarrollar. Le doy la bienvenida a nuestra querida amiga Patricia, que nos acompaña y saluda con su manito allí desde Tucumán. Muchas gracias, Patri, por estar. Vamos a comenzar con el desarrollo del tema, digamos, del manual que ustedes tienen en la mano. Y luego Patri va a tener unas palabritas, una intervención que le vamos a solicitar cuando terminemos el desarrollo del tema, donde ella nos va a introducir en este tema de la ansiedad. Yo quiero comentarles que hoy vamos a desarrollar el tema que tenemos en el manual y que la clase que viene, Patricia va a desarrollar una clase más profunda, toda sobre ansiedad, ¿sí? Es decir, Patricia va a tener una clase ahondando mucho más la clase que viene, la clase próxima. Esta vamos a hacer como un acercamiento, como una introducción al tema de la ansiedad, y después lo vamos a profundizar la clase que viene. Bueno, vamos a ver si el viento está a favor, si me acompaña para poder compartir el PowerPoint así tan lindo como salió la clase pasada, que salió hermoso, todo lo veían grande. Lo único tenemos que tener un poquito de paciencia porque hoy con el internet he renegado bastante. En la clase, los que estuvimos en la clase anterior sabemos que estuvimos renegando bastante con el internet. Vamos a ver si ahora lo abre. Vamos a ver. Está un poquito lento todavía. Ay, a ver. Ahí está. Ahora sí ya vamos. A ver si me lo toma.
Ahí está. Bueno, yo ahí creería que lo están viendo bien. A ver si alguien se quita el micrófono y me dice si lo ven bien. ¿Ven grande la imagen? Sí, se ve Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. muy bien. Ahora sí. Se ve Bueno, bien. vamos a empezar. Gracias a los colaboradores. Vamos a empezar con el desarrollo del tema de hoy, que es, como dijimos, la ansiedad. Bueno, con la ansiedad nos sucede algo interesante. Nos sucede con la ansiedad que con las otras enfermedades que a lo mejor podemos tener, si tenemos diabetes, si tenemos la presión alta o la presión baja, si tenemos el colesterol alto, no nos da vergüenza hablar, ¿vieron? De eso hablamos con total tranquilidad con todas las personas, sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando tenemos que conversar, o admitir que a lo mejor estamos teniendo algún trastorno mental, algún problemita con nuestras emociones, eso nos cuesta, ¿no? Parece que nos diera como cierto recelo a hablar sobre estas cosas. Tenemos que quitarnos ese recelo porque estamos aquí entre amigos para podernos ayudar, para podernos acompañar. Y además que ya en clases anteriores vimos que este problemita con nuestras emociones puede sucederle a cualquiera, ¿sí? Nadie está exento. Así que sin meterse adentro de la caja ahí como el jovencito o la jovencita que está allí, que solo sus ojitos se ven, y vamos a enfrentarlo, ¿sí? Vamos a hablar de estas cosas, porque eso nos hace bien. Vamos a romper el silencio y vamos a comenzar a dialogar acerca de la ansiedad en el día de hoy. Bueno, todo lo que nos pasa tiene un origen. Todo empezó en algún momento. Y la Biblia nos ayuda a saber cuál fue el primer momento donde estas cosas, el miedo, la angustia, la inseguridad, ¿cuándo apareció todo esto? ¿Y por qué apareció? La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, allí tempranito en la historia, Génesis capítulo 2, capítulo 3, no 2, capítulo 3, allí se nos habla de este episodio que sucedió en tiempos recientes a la creación, ¿no? Capítulo 3, versículos 6 al 10, estaba buscando justo esa referencia. Dice allí, en ese texto nos cuenta que Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todo lo que había en el Edén ellos podían comer libremente, solo Dios se reservaba un árbol de ahí, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol Dios dijo, no pueden comer. No, de ese no. De todos los demás sí, de ese no. Porque si ustedes comen, la vida eterna se termina y ciertamente morirán. ¿Cuál era el problema acá? El problema era que el mal ya existía porque el mal se había generado en el cielo con un ángel que Dios había creado llamado Lucifer. Pero Dios no admitió la desobediencia en el cielo y fue expulsado de allí, él con todos los que lo quisieron seguir. Pero el mal ya a partir de ese momento existía. Entonces, lo que Dios quería hacer era evitar que nosotros lo conociéramos. Como todo papá, ¿quién de nosotros, padre, no quisiera evitarle a sus hijos todas las cosas feas, todas las cosas tristes? ¿Eh? Bueno, Dios tampoco quería en su inmenso amor que nosotros conociéramos el mal. Quería que quedáramos viviendo solo conociendo las cosas lindas y hermosas que Él había creado. Por eso, como ese árbol representaba el conocimiento también del mal, Dios no quería que accediéramos. Pero bueno,
Hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato, y hablo de la curiosidad porque en aquel tiempo no existía la tentación. La tentación vino después de entrado el pecado. Es decir, hoy nosotros luchamos contra la tentación, que a veces es tan fuerte, tan irresistible, que no podemos más y bueno, sucumbimos. Pero ese no era el problema de Adán y de Eva. Ellos no tenían tentación, no existía todavía el pecado, así que no es que fueron atraídos como por una fuerza que no pudieron resistir. No, tuvieron curiosidad y quisieron ver a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba si probaban de eso? Que no se podía. Y dice allí el texto, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí aparece por primera vez el miedo, el temor, relacionado con la desobediencia, con estar lejos de Dios. Mientras ellos estaban en Dios, en armonía con Dios, con sus leyes, con sus principios, estaba todo bien, no sabían lo que era el temor. Deseaban el momento en que Dios llegara al jardín, paseara por allí para verlo, para estar con él, pero todo cambió desde la desobediencia. Cuando fueron desobedientes, el pecado entró en el mundo y lo manchó todo. Y lo primero que manchó fue el corazón de ellos, poniendo las sombras del miedo, de la angustia. Ese es el comienzo y desde allí es que lo arrastramos. ¿eh? Desde allí es que lo arrastramos. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, estamos hablando de preocupación excesiva por situaciones que en realidad todavía no llegaron, ¿no? Que se encuentran en un futuro. Y esa preocupación excesiva, una de las cosas que puede producirnos es miedo, justamente. Miedo a no poder, miedo a no saber, miedo a no tener, miedo a que si pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Dice que se hicieron ropas de higuera y ahí, con miedo, estaban escondidos, ¿no? Porque lejos de Dios sentimos temor. Ellos quisieron solucionar el problema por sí mismos. Se cosieron ropas para taparse ese miedo, esa vergüenza, esa desnudez que sentían. Pero nosotros no podemos hacer nada contra estas cosas, sino trabajarlas, ser conscientes de las cosas que nos pasan, pero no por eso nos van a dejar de pasar. Vamos a tener que aprender a lidiar con ellas en este mundo en el que vivimos y sabiendo que tenemos un gran aliado que se llama Dios. Dios es quien puede quitarnos el temor y ayudarnos a vivir una vida más serena, una vida más tranquila, una vida que no se salga del lugar donde tiene que estar, que no me lleve demasiado al pasado, que no me lleve demasiado al futuro y que me permita disfrutar del presente maravilloso que tenemos para vivir nuestra vida, ¿no? Todo lo que tenemos se llama hoy y lo tenemos que disfrutar y aprovechar. Bueno, ya nos vamos acercando a este tema de la ansiedad. Sabes que la ansiedad tiene un factor hereditario importante, porque la herencia puede hacer que las personas se vuelvan más vulnerables a los factores que desencadenan los trastornos mentales. Todo está allí en el genoma humano, es decir, que si tenemos familiares
con antecedentes de trastornos mentales, podemos nosotros también genéticamente estar más predispuestos, ser más vulnerables a los factores que desencadenan esos trastornos. Por eso, seguramente nos va a ser de ayuda saber si en la familia tenemos antecedentes de depresión, de ansiedad. ¿Mm? Bueno, nosotros tenemos que vivir la vida aferrados a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios nos ayudan a transitar este viaje de una forma más liviana, sin tanta mochila. ¿Mm? Nosotros vamos cargando tantas cosas en la espalda, cosas que nos corresponden, cosas que no nos tocan, también las cargamos, cosas fuera de tiempo que ya no las debiéramos seguir cargando más, pero venga, porque nosotros somos fuertes, ¿no? Nosotros somos fuertes y nos bancamos, así que venga nomás al hombro y caiga, y una más y otra más, hasta que llega un momento que realmente se hace bastante difícil poder sobrellevar la situación, ¿sí? Pero hay un Dios que se interesa por tu sufrimiento, por las cosas que te pasan, y se interesa tanto que nos dejó escrito así en el Salmo 10:14. ¿Hay alguien, por favor, que tiene abierto su micrófono? Le voy a pedir que lo silencie, así los ruiditos de su casa no interfieren en la clase. Muchas gracias. Bueno, allí el Salmo 10:14 dice: pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Nosotros somos víctimas de este sistema perverso en el que estamos, de estas presiones laborales, presiones familiares, situaciones para resolver, problemas que llegan, que nos golpean, imprevistos. Somos víctimas. Pero si somos víctimas que confían en Dios, tenemos que saber que Él será nuestra ayuda. Entonces creo que nos va a ser de gran ayuda y de gran provecho empezar a desarrollar, como hablábamos clases pasadas, ¿no? Una relación con Dios, donde tengamos en Él un amigo con quien poder conversar, con quien poderle contar las cosas que nos pasan, las cosas que nos afectan, las cosas que nos molestaron, las cosas que hicimos, las que no hicimos, las que nos animamos, las que no nos animamos. Y entonces nosotros podamos abrir el corazón y tener a alguien con quien hablar. Alguien que tiene además la autoridad de solucionar nuestros problemas, ¿no? Y de sanar nuestras emociones. Bueno, resulta que un poquito de ansiedad está bueno en la vida. ¿Eh? Un poquito de ansiedad está bueno porque nos hace preocuparnos sanamente. Podríamos decir ocuparnos, un término más feliz. No vamos a decir preocuparnos, porque ahí ya entramos en un dilema. Vamos a decir ocuparnos. Nos hace ocuparnos más responsablemente. Si yo sé que tengo que afrontar, por ejemplo, el pago del alquiler este mes, bueno, entonces yo me esmero porque sé que tengo que trabajar responsablemente, generar estos ingresos, administrarme bien para que el dinero me alcance. Entonces, un poquito de ansiedad me ayuda a moverme, es como un motorcito que me impulsa, ¿no? Un poquito de adrenalina está muy bueno para ponernos en marcha. Ahora, como siempre venimos hablando, cuando la cosa se sale del punto de equilibrio, cuando ya es mucha la ansiedad, ya entonces ahí deja de ser buena y el organismo la empieza a sufrir y las emociones forman parte de nuestro organismo. Así que nuestro cuerpo empieza a sufrir la mucha ansiedad y nuestras emociones también. ¿Y qué nos sucede cuando nuestras emociones comienzan a sufrir mucha ansiedad? La persona se convierte en rehén
de los pensamientos que nos generan el miedo y la inseguridad. Hay pensamientos disparadores. Hay cosas en las que pensamos que nos hacen mal, ¿no? Que nos provocan este miedo, esta inseguridad, esta preocupación, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a detectarlo. Seguramente Patri mañana, cuando ahonde este tema, nos va a hablar acerca de estos pensamientos, ¿no? Generadores de situaciones que tenemos que aprender a ponerle un freno a tiempo. Tenemos que aprender a decir no, basta, no, en esto no pienso. Cuando llega el pensamiento, no, porque si sigue avanzando, llega el otro y llega el otro y después la situación desborda. La persona que tiene ansiedad se convierte en rehén de estos pensamientos. Ya no puede dominarlos, ya no puede dejar de pensar en eso. Y esos pensamientos son como enormes sombras que se le vienen encima, ¿no? Eh, y que complican las emociones y complican también la salud en general. La persona se siente sin salida, se siente que no puede controlar solita esta situación. Por eso es el momento de buscar ayuda. Y tan afectada se siente por estos pensamientos generadores de ansiedad que pierde calidad de vida, porque resulta que se la pasa todo el día con estos malos y tristes y horribles pensamientos, no le da descanso a su cabeza, a veces esa sensación de que la cabeza va a estallar, de tanto pensar y pensar en cosas que a lo mejor nunca vayan a pasar. Ese es otro tema que también seguramente Patrick va a desarrollar mañana. Eh, el 80% de los temores que ocasionan un estado de ansiedad son cosas que en la vida muy, muy improbablemente vayan a suceder, ¿sí? Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar fríamente, estamos gastando preocupación, estamos gastando salud en cosas que no sabemos si algún día van a llegar. Y ahí es donde nos complica, ¿no? Perdemos calidad de vida hoy por estar atorados en los problemas del mañana que todavía no llegaron y que a lo mejor vaya a ser que nunca vayan a llegar, ¿no? Entonces nos pasa como el niño este que vemos acá en la imagen. Cuando el impulso de correr va más rápido que lo que los pies pueden dar, el equilibrio se pierde y nos vamos de boca. Sucede en muchas carreras de atletismo, estas carreras de 100 metros, donde los corredores agarran una velocidad increíble, que a veces vemos que van de tanta velocidad, se caen hacia adelante porque el cuerpo lo ponen en un impulso más alto de lo que sus piernas le pueden dar. Y a veces a nosotros nos pasa así con la cabeza. A veces los pensamientos van mucho más rápido de lo que los pies pueden andar. Vamos mucho más adelante con la mente que vamos adelante con la mente y estamos parados con los pies. Entonces la mente corre y los pies caminan. Entonces nos va a pasar como este niño. Nos vamos a desbocar, nos vamos a caer de frente, vamos a perder el equilibrio porque no podemos con nuestros pies, no podemos vivir tan rápido como nuestros pensamientos van. Entonces, cuando la cabeza va más rápido que los pies, todo se sale de control. Cuando el futuro va más rápido que el presente, estamos en una complicación, estamos en un problema. Hay un temita que también las mujeres tenemos que reconocer, que es el tema hormonal. Las hormonas femeninas vuelven a las mujeres más vulnerables a los problemas de ansiedad. Esto hace que los números digan que 2 mujeres por cada varón
sufren de ansiedad. ¿Sí? También en las mujeres es un tema hormonal que afecta especialmente en determinados momentos de la vida de la mujer, en los cuales se producen desfasajes hormonales, ¿no es cierto? O sea que también nosotros tenemos que evaluar dentro de todas los factores que influyen para que yo desemboque en un trastorno de ansiedad, factores físicos, orgánicos. Por eso hay un chequeo general, digamos, que debiéramos hacernos para ayudar, ¿no es cierto?, a las emociones también. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada hace su foco no en situaciones de un trastorno específico, como por ejemplo podría ser las que nos menciona allí el manual, ¿no? Una determinada fobia a algo, ¿no es cierto? O yo digo, bueno, yo tengo un temor a esto y yo sé que esto me desencadena esta situación. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizado no tiene un único foco, sino que parece ser que dijéramos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Todas las cosas las canalizamos de tal manera que todo nos genera ansiedad. Es una ansiedad generalizada. Nosotros le vamos a pedir a Patri en un ratito, cuando terminemos la exposición de la introducción del tema, que ella nos cuente qué es el trastorno de ansiedad generalizado y cómo es que nos pasa esto, ¿sí? Pero bueno, es generalizado justamente por esto, porque no se basa en un foco específico, sino que múltiples situaciones nos generan o desembocan en esta ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad generalizada? Tenemos temblor, sensación de asfixia, cansancio rápido, palpitaciones, náuseas, sudoración, el famoso nudo en la garganta, la dificultad de tragar y esta sensación de tener un nudo en la garganta, esta sensación de quedar con la mente en blanco, como que nos cuesta arrancar, hilar el pensamiento, insomnio, irritabilidad. Todos estos son síntomas de la ansiedad generalizada. Y también le vamos a pedir a Patri que nos hable un poquito hoy, nos explique qué vienen siendo los trastornos de pánico. ¿Mm? Y cómo se producen, por qué se desencadenan. ¿Mm? Lo que sabemos es que tienen síntomas claros también, que son los siguientes: la disnea, las palpitaciones, dolor en el pecho, temblores, vértigo, miedo de morir, asfixia, mareos, sudoración, náuseas. Varios síntomas se comparten con el trastorno de ansiedad generalizada. Patri nos va a saber explicar bien cuáles son las diferencias y en qué consiste cada uno, ¿no? Pero ahora, lo cierto es que la ansiedad produce pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas perdemos con este trastorno? Y bueno, perdemos la tranquilidad, perdemos la paz, muchas veces perdemos la objetividad, muchas veces perdemos a amigos que se comienzan a alejar porque no quieren estar cerca de una persona que está todo el tiempo así, amargada por lo que todavía no pasó. A veces perdemos trabajos porque el trastorno se hace tan severo que nos dificulta la actividad laboral. Muchas cosas podemos ir perdiendo. A veces podemos perder una pareja porque la convivencia se torne muy difícil, o podemos perder una buena relación con los hijos. Y debido a las pérdidas que la ansiedad nos genera, hay un consejo muy hermoso que nos da Jesús en la Biblia. Nosotros
Nos preocupamos muchas veces por qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, ¿no? Y cuáles van a ser, cómo vamos a satisfacer podríamos decir, las necesidades básicas, ¿no? Y Jesús nos dijo esto. Por tanto os digo, dijo Jesús allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 33, si después lo quieren buscar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? No os afanéis, o sea, no os preocupéis, ¿no? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús estaba llamando la atención en un punto importantísimo, ¿no? Es más importante la salud, ¿no? Que las cosas detrás de las cuales muchas veces corremos. Así que vale más la vida que el alimento y el cuerpo, más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Dónde encontraron ustedes un pajarito haciéndose problema para saber si el próximo verano irá a encontrar en el arbolito donde come? ¿Será que el próximo verano o dentro de 3 veranos capaz no produce frutos el árbol? Capaz me muero de inanición. No, el pajarito no piensa así. El pajarito vive su día confiado y tranquilo, ¿no? Eh, porque hay un Dios que se encarga de alimentar. Y dice Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? Y dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Acaso por preocuparte vas a poder solucionar las cosas? ¿Acaso la preocupación va a cambiar las cosas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sirve de nada, dice Jesús, que vivan la vida preocupándose. Busquen a Dios, que es el dador de todas las cosas, y vivan tranquilos porque Él se va a encargar de suplir para cada una de sus necesidades. ¿Sí? Tenemos que recordar, frente a todas las cosas que nos pasan, que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que nos dice allí en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Dios nos ama y como nos ama, atiende nuestras necesidades. Tenemos que aprender a confiar un poquito más, porque esta confianza significa relajación para nuestras emociones. Y cuando las emociones se relajan, porque confiamos en un Dios que está al control, entonces todo el organismo se desacelera. Vamos a tomar una decisión, habiendo estudiado este tema, esta introducción a este tema tan maravilloso. En esta lección hemos aprendido que la ansiedad nos genera pensamientos exacerbados de temor e inseguridad que reducen la calidad de vida. Por eso, para luchar contra esto, lo que tenemos que hacer es depositar en Dios
la total confianza, porque con su ayuda disfrutaremos de mejores condiciones para controlar los pensamientos y no ser controlados nosotros por nuestros pensamientos, no ser nosotros rehenes de nuestros propios, de esos propios pensamientos disparadores que se transforman allí en fantasmas que nos persiguen por todos lados y que nos generan situaciones de vacío, de oscuridad, de mucha angustia y que en realidad no podemos solucionar, ¿no? Así que vamos a pedirle a Patri, te doy la bienvenida, Patri, en este ratito que nos queda, que nos puedas hablar, contar un poquito acerca de qué es el trastorno generalizado, la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizado, generalizada y qué serían los traumas, estos que hemos estado viendo, por ejemplo, el trastorno de pánico, ¿no es cierto?, que mencionamos también. Si podemos distinguir entre la ansiedad generalizada y el pánico, si el que tiene una cosa necesariamente tiene la otra, o puede que no, o puede que tenga una y no tenga la otra. Te escuchamos, Patri. Buenas noches a todos, un gusto verlos. La verdad que me encanta compartir con ustedes este espacio y qué lindo tema, ¿no? Qué claro que dejó Gisela el tema de la ansiedad y del pánico. Creo que son temas que es muy frecuente que hablemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y cada día más frecuente, lamentablemente. Pero tenemos que tener en cuenta que son, tanto la ansiedad como el pánico, son cuadros patológicos que son altamente severos en el sentido de que requieren el diagnóstico de un profesional idóneo. Entonces, cuando hablamos de ansiedad generalizada, es porque una persona tiene un cuadro tal que la inhabilita a cumplir algún rol. Por ejemplo, una persona que es ama de casa y que está con una crisis de ansiedad, la inhabilita para cumplir su función dentro de la casa. A otras personas las inhabilita para la función laboral, para los vínculos afectivos, para las relaciones sociales. Cuando estamos hablando de una situación de trastorno generalizado, estamos hablando de una persona que está inhabilitada para trabajar, para vincularse, para tener relaciones sociales, para comunicarse con nosotros. Estamos hablando de un estado realmente muy severo, porque esta persona queda en un estado, podríamos decir, de aislación vincular con nosotros. No es un cuadro cualquiera, son cuadros realmente importantes. Nosotros por ahí estamos un poquito nerviosos y transpiramos un poquito y, ay, estoy ansioso. Sí, y como decía Gisela, está muy bien que así sea, porque esos mecanismos nos ponen en alerta para defendernos. En cambio, la ansiedad patológica, como un trastorno generalizado, deja en condiciones muy inhabilitantes a un ser humano. Con las crisis de pánico pasa lo mismo. Son situaciones puntuales que realmente requieren a veces mucho trabajo de parte de un profesional para poder hacer el diagnóstico diferencial. A veces son semanas de trabajo para poder hacer el diagnóstico de pánico, con los mismos síntomas, como lo acaba de decir Gisela, pero que no tienen explicación alguna de ese miedo tan imponente. Ese miedo imponente deja a esta persona también en condiciones de no poder salir de su casa, de no poder entrar en un ascensor, de no poder hablar con una persona del sexo opuesto, no poder conseguir un trabajo por el pánico en una entrevista. Y cuando hablamos de pánico generalizado, estamos hablando de una persona que está casi en condiciones de invalidez para relacionarse con cualquier otro en cualquier lugar. Entonces, no tomemos tan a la ligera estas situaciones. Podemos tener un poquito de miedo, podemos estar un poquito ansiosos, pero los trastornos generalizados son situaciones patológicas
realmente muy, muy severas y en las que hay que tenerle cierto respeto. El próximo jueves vamos a poder hablar de todo esto y vamos a poder ver un poquito toda la gama extensa que hay desde que tengo un poquito de palpitaciones y estoy un poco ansioso hasta este pánico generalizado que me inhabilita la vida. Es como una gama muy importante y muy amplia de posiciones posibles dentro de estas situaciones patológicas. Pero como decía bien recién Gisela, no nos preocupemos por qué enfermedad tenemos. Quizás sea una buena opción estar sanos, ¿no? Porque siempre estamos buscando a ver con qué síntoma me identifico un poquito mejor. Y si puedo estar bien, y si no me preocupo y miro la belleza de los lirios, que ni el rey Salomón se vistió con tanta belleza, quizás tener pensamientos saludables o acerca de la salud propia también sea posible. No, no solo necesaria, imprescindiblemente tengo que tener ideas negativas o sombras negativas en mi cabeza. También puedo tener ideas acerca de mi salud, de mi bienestar y por sobre todas las cosas, de mi confianza en Dios, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a la verdadera luz de mi salud. Así que dejamos planteado por acá el tema y lo vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves. ¿Qué opinas vos, Gisela? Así es, Patri, querida, muchas gracias por tu intervención. Claro que sí, teníamos que tener una pequeña introducción de este tema y ya el próximo jueves le vamos a dar, digamos, ya una forma ya bien específica. La clase que viene, Patri va a desarrollar ya profundamente esta patología de la ansiedad, ya este trastorno, ¿no? Que realmente nos afecta tanto el diario vivir, porque nosotros no somos islas, nosotros vivimos intercomunicados con otras personas. Tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos vecinos, hay gente en la calle con la que tenemos que interactuar y si nosotros estamos mal, se afecta también todo el entorno. Entonces, a veces nos pasa poder o no tenerle paciencia a una persona que a lo mejor está atravesando una situación así. Y bueno, eso genera distanciamientos, genera peleas, genera discusiones. Así que es bien compleja la situación, no solo para el individuo, sino también para el entorno, ¿m? Donde ese individuo se inserta. Así que bueno, les quiero agradecer mucho porque nos han acompañado en el día de hoy. Hemos podido conversar muy lindo acerca de la ansiedad. La clase que viene vamos a encontrarnos nuevamente. Nuestra amiga Patricia nos va a hablar profundamente ya sobre estos dos temas, sobre ansiedad y sobre trastornos de pánico, para que luego sigamos avanzando con el tema siguiente, que va a ser la depresión. Así que lo mejor está por venir, ¿eh? Si hasta aquí no se perdieron ninguna clase, más vale que no se pierdan la que va a venir. Si hubieran perdido la de hoy, pero no se van a perder la que viene el jueves que viene, ¿no? Lo ideal es que no se pierdan ninguna porque realmente este curso es hermoso y no tiene desperdicios. Deseamos que tengan una hermosa semana. Si hay alguien, estamos con unos minutitos. Si hay alguien que tenga alguna preguntita para hacer, una sola podemos recibir hoy. Santi, ahí que estás levantando la mano porque ya después se nos hace el tiempo. Las demás personas pueden por privado conmigo, me pueden enviar su consulta por privado sin ningún problema que la vamos a responder. Te escuchamos, Santi. Muchas gracias. Yo le quería preguntar a la doctora si la procrastinación es ansiedad, angustia, temor, miedo. ¿Qué es la procrastinación? Que a veces hace que uno deje todo para el año que viene, no para mañana. Específicamente es un rasgo de personalidad, es
una conducta posible como cualquier conducta. Puede ser, de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Como una definición de una persona. Hay personas que se definen por postergar. Procrastinar significa postergar, dejar todo para mañana, no realizarlo hoy. Hay personas que se pueden definir por eso, pero puede ser solo una conducta. Cuando esa conducta se transforma en patológica, significa de alguna manera que la persona hace una especie de abandono de sí misma y una especie de abandono de su propio deseo. Entonces, deja el bienestar para otro momento. En otro momento voy a estar bien, hoy no. Entonces, se somete o se autosomete al malestar presente. Entonces, como hoy no, mañana sí, hoy estoy mal, y mañana va a ser la misma razón, y después será la misma razón por la cual decido seguir estando mal, postergando de alguna manera la decisión de hacer algo. Por ejemplo, salir a caminar. Bueno, mañana empiezo. La dieta, mañana empiezo, el lunes empiezo, pero nunca llega el lunes. Entonces estoy permanentemente procrastinando aquello que me va a generar a mí un espacio de bienestar, de salud, de confort, de estar aquí conmigo mismo. Así que sí, puede ser un rasgo de personalidad o puede ser una situación severamente patológica, en todas las gamas posibles intermedias. Gracias, doctora. Bueno, Santi, más vale que hay decisiones que sí tomemos ahora, ¿no? Como por ejemplo, ponernos las pilas para estar bien, esas son decisiones que hay que tomarlas hoy, no las dejemos para mañana. No, lo que pasa es que a veces yo llego 7:30 y digo, no voy a... Y hoy dije, no, tengo que entrar. Por Aunque supuesto. sea tarde, pero seguro. Por supuesto. La puerta está siempre abierta, cada uno llega a la hora que puede. Así llegues 5 minutos antes de que terminemos, algo vas a pescar, algo te va a hacer bien, algo mejor que nada va a ser, ¿no? Así que seguro, no se preocupen, situaciones podemos tener todos, que nos demoran a veces, lo importante es sumarse. Y después siempre hay tiempo para ponerse al día con la parte que nos perdimos. Bueno, amigos queridos, vamos a despedirnos. Yo quedo en contacto con ustedes. Si tienen alguna cuestión que me quieran consultar, con mucho gusto me mandan su mensajito. Y ya nos quedamos con Patri preparando con Tuti la clase del jueves que viene, para que la podamos súper disfrutar. Así que a no faltar, y también si hay alguna persona que ustedes conocen que esté teniendo esta necesidad de este tema, se puede sumar tranquilamente, si quiere, para el próximo jueves, para participar también de la clase, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Patri por acompañarnos, y gracias a cada uno de ustedes por brindarse este espacio, ¿sí? Que nos hace bien para poder aprender sobre las emociones. Dios los bendiga.